El tema de hoy es estatus epiléptico. Abordaré la evaluación y el manejo de esta emergencia neurológica. Entonces, el objetivo es evaluar y tratar en el menor tiempo posible al paciente que se encuentra en esta emergencia. Varios de los aspectos que mencionaré a continuación a lo largo del video, hay que recordar que en lo posible que realizarlos de manera simultánea. Es decir, un equipo será el que se encargue de evaluar y tratar al paciente con estatus epiléptico. Lo ideal es que en estos casos se administre la terapia anticonvulsivante que va a consistir de benzodiazepinas y medicación antiepiléptica en 20 minutos o menos, con el objetivo de prevenir eh, un mayor daño neurológico. Bien, entonces en primer lugar es importante definir los criterios diagnósticos del estatus epiléptico. Y mencionar que en este video principalmente me voy a estar refiriendo al estatus epiléptico convulsivo generalizado. Al final del video hablaré de otros tipos eh, más a detalle, pero principalmente el video se centra en este tipo en particular. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Crisis convulsiva que dura más de 5 minutos o múltiples crisis bilaterales sin recuperación interictal del estado de conciencia. Es decir, el paciente convulsiona, se detiene aparentemente la convulsión, pero su estado de conciencia no retorna al preictal y en poco tiempo recurre una convulsión. Este es un diagnóstico para estatus epiléptico. Además, es importante tener en cuenta los diferenciales principales que tenemos para el estatus epiléptico. Está el estatus epiléptico psicogénico, la encefalopatía con conciencia alterada y mioclonía, y trastornos del movimiento como temblor o distonías. En este caso en particular, quiero destacar el estatus epiléptico psicogénico. Recordar que este en particular es más común en pacientes con algún antecedente psiquiátrico. Además, no vamos a encontrar hallazgos anómalos en el electroencefalograma, es decir, el electroencefalograma va a estar normal. Además, los patrones de movimiento, de actividad en el paciente con el estatus epiléptico psicogénico no son típicos o estereotípicos como sí lo suelen ser en las convulsiones epilépticas. Entonces, en este caso, no suele ser estereotípico, como por ejemplo, la actividad tónico-clónica, la mioclónica, o en el caso de las convulsiones focales, el paciente estará moviendo solo una parte en particular, por ejemplo, o desarrollará algún automatismo, lo cual no suele producirse en estos casos. Bien, entonces, recalcar que la evaluación es urgente. Hay que, en primer lugar, preguntarle a un familiar o al cuidador inmediato del paciente si es que recibió en el contexto prehospitalario benzodiazepinas o en el caso de que un paramédico haya sido el que trajo al paciente a la emergencia, preguntarle si es que se le administró benzodiazepinas. El historial de epilepsia del paciente o antecedentes de epilepsia, si es que está tomando medicación anticonvulsivante o si es que dejó de tomarla o si han habido cambios en la dosis recientes o si el paciente se saltó alguna dosis. También tenemos que tener en consideración, preguntarle al cuidador al familiar acerca de eventos agudos que hayan podido precipitar el cuadro del paciente, por ejemplo, una infección reciente, un trauma reciente, una intoxicación, o en el caso de un paciente alcohólico, el que haya cesado repentinamente su consumo de alcohol, puesto que esto puede desencadenar en un síndrome de abstinencia en el cual pueden llegar a producirse convulsiones. Si es que el paciente tiene algún antecedente de estatus epiléptico, hay que preguntar acerca o revisar en el historial del paciente su respuesta a tratamientos en episodios previos. Finalmente, es importante evaluar las comorbilidades del paciente.
Hay que examinar muy rápidamente al paciente. Hay que llegar rápidamente al diagnóstico de estatus epiléptico. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar como si fuera una emergencia, el ABC. La vía respiratoria, vamos a ver si es que está permeable. La circulación, vamos a evaluar si es que tiene si es que tiene pulso el paciente, si es que los ruidos cardíacos están normales, si es que no ha habido una asistolia, por ejemplo, alguna arritmia. Es importante evaluar todos estos aspectos. De igual manera, la presión arterial es importante en estos casos. Traumatismos, si es que el paciente, por ejemplo, presenta algún hematoma, alguna hemorragia, algún hallazgo, por ejemplo, de que el paciente se haya fracturado o se haya luxado alguna parte consecuente, alguna caída por la misma convulsión. Hay que de igual manera realizar un examen neurológico rápido que vamos a evaluar. Vamos a evaluar pupila. Recordemos que en este caso el paciente va a estar inconsciente. No va a responder a estímulos externos. Pupilas, signos de meningitis, el tipo de estatus epiléptico, para de esta manera podernos orientar en la posible etiología y en algunos casos cambia el manejo del paciente. Bien. Mencionar que 50% de los casos de estatus epiléptico corresponden a agudo sintomático, es decir, que no suelen ser consecuentes o relacionados a por ejemplo, no, suelen ser convulsiones, no suelen ser convulsiones no provocadas en el 50% de los casos, sino que tienen algún evento agudo que lo haya precipitado, como una infección, un trauma, una intoxicación o abstinencia. Bien. En cuanto al manejo de soporte inmediato que se le debe llevar a cabo al paciente, tenemos que los objetivos son mantener abierta la vía aérea, que el paciente pueda tener una ventilación adecuada y circulación adecuada y monitorear estos aspectos. Hay que detener la convulsión y prevenir el daño neurológico y recurrencias, como había mencionado al principio del video. Si es que el estatus epiléptico está desencadenado, es decir, es un agudo sintomático con riesgo vital, hay que tratar las causas de base, por ejemplo, una infección, un trauma, una lesión intracraneal. ¿Qué es lo que tenemos que monitorear en estos pacientes? Básicamente la frecuencia, ritmo cardíaco, oximetría de pulso, presión arterial, temperatura, evaluar clínicamente el color y el pulso del paciente, en casos de que se esté evaluando una posible intubación, que en muchos casos es necesario, puede ser útil una gasometría arterial. ¿Cómo vamos a manejar la vía aérea del paciente? Principalmente o inicialmente, maniobras de posicionamiento. No queremos que el paciente se le cierre la vía aérea, no queremos que en el caso de que desarrolle de que el paciente vomite, llegue a broncoaspirar, por ejemplo. Entonces hay que colocarlo en posición de recuperación. Si es que estamos evaluando colocar un dispositivo de vía aérea, se prefiere un dispositivo nasofaringio a uno orofaringio, puesto que el orofaringio en estos casos de un paciente convulsionando tiene un mayor riesgo de obstruir la vía aérea. Bien, se recomienda administrar oxígeno al 100%, evaluar, como mencioné antes, el color del paciente, si es que desarrolla cianosis, si es que deja de respirar, si es que está en apnea y si es que se encuentra en apnea, llevar a cabo ventilación con bolsa máscara. Bien, como mencioné, en algunos casos suele ser importante o suele requerirse la intubación del paciente. ¿Cuáles son las indicaciones? No se puede mantener la vía aérea abierta, el paciente desarrolló hipoxemia, el estatus epiléptico ha durado más de 30 minutos y como si es necesario proteger la vía aérea en algún paciente que requiera neuroimagen de manera urgente. Es otra indicación. ¿Qué agentes de inducción suelen utilizarse en estos casos? Propofol, etomidato, midazolam. Es sumamente importante el monitoreo con el electroencefalograma. ¿Por qué? Por ejemplo, un paciente a quien se va a intubar y se utiliza algún bloqueante neuromuscular, esto es importante saber que el bloqueante neuromuscular no va a detener la actividad convulsiva,
solo como tal va a bloquear el movimiento del paciente que se encuentra convulsionando. Por ende, el electroencefalograma es importante para evaluar si es que el paciente está teniendo, el paciente con bloqueo neuromuscular está en curso activo en actividad convulsiva. Ese aspecto es importante. Además, en cuanto a los agentes, a los bloqueantes neuromusculares como la succinilcolina, que en algunos casos se suele utilizar, en estos casos no se recomienda eh, utilizar la succinilcolina, puesto que se ha visto que la succinilcolina incrementa el riesgo de, en estos casos, de hipercalemia. Bien. En cuanto al manejo de la circulación y el acceso vascular, se recomienda introducir dos vías intravenosas periféricas para fluidos y medicamentos, y si no es factible la colocación inmediata de la vía eh, intravenosa periférica, se debe administrar inmediatamente midazolam intramuscular en el paciente en quien ya se confirmó un estatus epiléptico convulsivo. Eh, En caso de que se requiera sí o sí la administración de alguna infusión y no se puede llegar fácilmente a la vía intravenosa, podemos considerar un acceso intraóseo. En cuanto al manejo hemodinámico del paciente, si es que éste llega a desarrollar hipotensión, tenemos que considerar algunos aspectos, como por ejemplo que el paciente haya tenido una hemorragia traumática, una causa cardiogénica o esté en una sepsis. Además, saber que benzodiazepinas, fenitoína, anestésicos pueden llegar a causar hipotensión. Por lo tanto, en estos casos, por ejemplo, la fenitoína eh, puede llegar a requerirse disminuir la velocidad de infusión del medicamento. Hay que evaluar gasto urinario, frecuencia respiratoria y el llenado capilar si es que se llegara a sospechar de shock. Y si es que el paciente ya desarrolla un shock como tal, inicialmente fluidos, ya fluidos intravenosos, solución salina, 500 a 1000, bolos de 500 a 1000 mililitros. Y en último término, si es que se requieren vasopresores. ¿Cuáles son los estudios iniciales en el paciente con estatus epiléptico? En todo paciente vamos a pedir glicemia, electrolitos, calcio y magnesio, fósforo. Si es que el paciente está en terapia crónica con algún antiepiléptico, como por ejemplo fenitoína, como por ejemplo carbamazepina, valproato, se requiere la concentración de la medicación anticonvulsiva, puesto que es posible que el paciente se haya saltado alguna dosis y entonces esté con una concentración subterapéutica del anticonvulsivo. Biometría hemática, función hepática, toxicológico de orina y sangre, y en mujeres en edad fértil, test de embarazo. En algunos casos vamos a considerar troponina, piridoxina y lactato, por ejemplo. Si es que se sospecha que el desencadenante es alguna patología cardíaca, puede ser importante realizar una troponina, piridoxina en algunos casos de estatus epiléptico suele estar baja, y el lactato, por ejemplo, en sospecha de algún shock, de hipoperfusión, de sepsis, puede ser útil el uso de lactato. A partir de esto, vamos a considerar ya las correcciones de las alteraciones metabólicas, en el caso de que una de estas esté presente en el paciente y pueda ser el posible eh, desencadenante del cuadro convulsivo del paciente. Si es que desarrolla hipoglicemia, va a ser importante administrar tiamina 100 miligramos más 50 ml de dextrosa 50%. Si no se estableció la vía intravenosa, entonces no va a ser posible y se recomienda glucagón intramuscular o 50% de dextrosa por vía intraósea. También corregir la hiponatremia. Recordemos que la hiponatremia se corrige lentamente con el objetivo eh, de prevenir una desmielinización osmótica. La hipocalcemia y la hipomagnesemia de igual manera deben ser adecuadamente corregidas en base a la guía correspondiente. Si es que ¿en qué casos vamos a sospechar de isoniazida? Recordemos que la
Intoxicación por isoniazida de igual manera puede llegar, en casos raros, a producir convulsiones. ¿En quién se sospecha? ¿Algún paciente que esté recibiendo tratamiento para tuberculosis o que provengan de áreas endémicas de la tuberculosis que hayan estado expuestos a este medicamento? Aquí el tratamiento es piridoxina. Bien, entonces, ¿cómo manejamos en la emergencia el estatus epiléptico convulsivo generalizado? Como ya mencioné antes, la primera línea van a ser benzodiazepinas. ¿Cuáles son las que vamos a considerar principalmente? Lorazepam, diazepam y midazolam. En algunos casos, si es que no está disponible el resto, puede llegar a utilizarse clonazepam. Lorazepam por vía intravenosa se recomienda una dosis de 0,1 miligramos por kilogramo. El diazepam lo podemos utilizar por vía rectal o por vía intravenosa. Aquí están las dosis correspondientes. Midazolam, recordemos que cuando no está disponible la vía intravenosa o cuando no hay uno de estos medicamentos que se administran por vía intravenosa, puede ser útil por la vía intramuscular. Si es que el paciente pesa más de 40 kilos, administramos 10 miligramos. Si es que pesa menos de 40 kilos, 0,2 a 0,3 miligramos por kilogramo es la dosis correspondiente. Además, es importante mencionar aquí que eh, las benzodiazepinas van, como tal, en la mayoría de los casos, a detener la convulsión. Entonces, detienen la convulsión. Pero aquí hay algunas consideraciones que debemos tomar con las benzodiazepinas. Primero, que el efecto anticonvulsivo usual de las mismas es de 1 a 5 minutos. Si es que persiste la convulsión, el estatus epiléptico, hay que repetir una segunda dosis, bien, a los 5 minutos de haber administrado la primera dosis de benzodiazepinas. Bien, además, el 20% de los pacientes tratados inicialmente desarrollan estatus epiléptico refractario. Hay que de igual manera tener en cuenta este concepto del estatus epiléptico manifiesto versus el estatus epiléptico sutil. Manifiesto es cuando el paciente está en actividad eh, evidente, ya el paciente se está moviendo, está teniendo actividad convulsiva, pero puede ser que en algunos casos la actividad epiléptica no se refleje en los movimientos del paciente. En estos casos, más bien, en el primer caso, en el convulsivo, la medicación más eficaz es el lorazepam. Bien, pero en los casos de, el estatus epiléptico no evidente o sutil, todos tienen la misma eficacia realmente. En cuanto a la duración del efecto de las benzodiazepinas, el lorazepam tiene la vida o la duración más larga dentro de las benzodiazepinas para el manejo de la convulsión. Diazepam y midazolam tienen un efecto más o menos de 20 minutos. En este caso es sumamente importante administrar o coadministrar anticonvulsivantes, la medicación antiepiléptica como levetiracetam, fenitoína o valproato. Si es que tienen si es que tienen una duración corta, diazepam y midazolam, hay un muy alto riesgo de recurrencia, de hasta el 50%. Entonces, en estos casos es muy importante administrar la terapia anticonvulsiva. Y aquí, incluso si las convulsiones cesaron con las benzodiazepinas, va a ser, va a seguir siendo importante administrar el medicamento antiepiléptico, puesto que este va a prevenir la recurrencia de la convulsión. La segunda línea. Hemos dado ya 2 dosis de las benzodiazepinas. Hemos dado igual la primera dosis de los antiepilépticos y el paciente no mejora. Bien, no hemos logrado detener el estatus epiléptico. Entonces aquí vamos a considerar de nueva cuenta la medicación antiepiléptica, una segunda dosis. Bien, para, o bien para prevenir la recurrencia o bien para detener como tal el estatus epiléptico. Levetiracetam, 60 miligramos por kilogramo, infusión en 15 minutos, con una dosis máxima de 4.500 miligramos. Fenitoína, 20 miligramos por kilogramo, infusión a 20 miligramos por minuto. Y si es que luego de esta primera dosis la convulsión persiste,
o de 10 minutos, la siguiente dosis es de 5 a 10 miligramos por kilogramo, puesto que la dosis cumulativa máxima es de 30 gramos por kilogramo. Si es que consideramos valproato, la dosis es de 40 miligramos por kilogramo a 10 miligramos por kilogramo por minuto en cuanto a la velocidad de infusión, con una dosis máxima de 3.000 miligramos. ¿Qué consideraciones debemos tener si es que el paciente ya estaba recibiendo terapia crónica antiepiléptica? Bien, tenemos que considerar en el caso de la fenitoína y el valproato los niveles terapéuticos, decir, debemos pedir los niveles en sangre de estos medicamentos. Si es que el paciente tiene niveles terapéuticos de fenitoína, entonces lo siguiente es, bueno, o sea, no sirve, no nos está sirviendo en este momento estos niveles terapéuticos de la fenitoína, entonces vamos a administrar otro antiepiléptico, levetiracetam o valproato, una dosis de carga. Si es que el paciente tiene niveles terapéuticos de valproato, administrar levetiracetam o fenitoína. Si es que el paciente recibe una dosis subterapéutica, tiene concentraciones subterapéuticas de fenitoína o valproato, damos una dosis de carga para tratar de llegar a la concentración terapéutica del medicamento. Si es que el paciente recibe levetiracetam crónico, en estos casos es un poco complicado obtener las concentraciones de este fármaco, entonces tenemos que dar una dosis de carga de valproato o fenitoína. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuanto a estos tres medicamentos en particular? Es que no tienen diferencia en cuanto a su eficacia para tratar el estatus epiléptico. El levetiracetam es la mejor opción en pacientes con disfunción hepática, puesto que no tiene un metabolismo hepático. En cuanto a la fenitoína, si es que el paciente llega a desarrollar hipotensión, que es un efecto adverso relativamente común, hay que disminuir la velocidad de infusión. La infusión rápida incrementa el riesgo de dolor a nivel del sitio de, de inyección, hipotensión, arritmias, trombosis venosa y síndrome del guante púrpura. En cuanto al valproato, es preferible en epilepsia generalizada primaria y en estatus epiléptico focal o mioclónico, como vamos a ver más adelante, puesto que este no tiene un efecto sedante. Vamos a considerar dosis más altas o intervalos de dosificación más cortos si recibe medicación inductora de enzimas hepáticas, inductoras del citocromo, como por ejemplo la fenitoína. Hay que considerar otras opciones si es que el paciente tiene un sangrado activo, puesto que el valproato se ha visto que en algunos casos puede dar lugar a, eh, a disfunción plaquetaria y de igual manera considerar otros medicamentos en caso de falla hepática, como por ejemplo el levetiracetam. Bien, la tercera línea de manejo del paciente con estatus epiléptico es lacosamida y fenobarbital. Bien, en estos casos no suelen ser utilizados como primera línea dado su perfil de efectos adversos. Son útiles en el estatus epiléptico no convulsivo o focal y también en el tratamiento del estatus epiléptico convulsivo generalizado, que es el que estamos discutiendo en este momento. El fenobarbital se utiliza una dosis de 20 miligramos por kilogramo, infusión de 30-50 miligramos por minuto. La lacosamida se da como un bolo de 200 a 400 miligramos intravenoso. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuanto a estos medicamentos? Es que el fenobarbital tiene un efecto sedativo prolongado, tiene un riesgo alto de depresión respiratoria e hipotensión. Por lo tanto, es importante que se realice un monitoreo cardíaco y respiratorio continuo y en algunos casos se opta por la intubación. En cuanto a la lacosamida, tiene un riesgo de bloqueo atrioventricular de segundo y de tercer grado. Por lo tanto, requiere un monitoreo con electroencefalograma. Y debido a este efecto adverso, en pacientes con comorbilidades cardíacas o que estén tomando algún medicamento que prolongue el PR o que pueda generar un bloqueo atrioventricular, se opta por no utilizar este medicamento. Después tenemos el estatus epiléptico convulsivo generalizado refractario. ¿Cómo se define? Un estatus epiléptico convulsivo mayor a 30 minutos a pesar
de 2 dosis de benzodiazepinas y 1 a 2 dosis de medicación antiepiléptica. Requiere infusión continua de midazolam, propofol o pentobarbital. En estos casos, el paciente ya tiene que ser sedado, tiene que recibir anestesia, tiene que ser intubado y por ende va a ser va a recibir un monitoreo cardíaco y respiratorio continuo y un monitoreo con el electroencefalograma continuo. Recordemos que si el paciente llega a ser sedado, ya no, si es que ya no está en un curso activo convulsivo, no está con los movimientos convulsivos, puede que la actividad epiléptica persista, pero no sea evidente. Por ende, es importante el electroencefalograma. Entonces, como resumen de todo esto, les presento este algoritmo del UpToDate, muy útil, que, con el que resumimos todo lo visto. Bien, entonces, el manejo inmediato de, del paciente con aparente estatus epiléptico, tanto en el contexto prehospitalario como en la emergencia, consiste en estabilizar la vía aérea y dar 100% oxígeno. Requiere monitorear un monitoreo cardiorrespiratorio continuo, oximetría de pulso, establecer una vía intravenosa o intraósea, al menos dos, obtener estudios de laboratorio como electrolitos, glucosa, calcio, magnesio, función hepática, biometría, toxicología y niveles de medicación antiepiléptica en los casos que requieran. Hay que tratar de identificar y tratar alguna causa subyacente en el caso de alguna convulsión eh, aguda sintomática que haya entrado en estatus epiléptico como hipoglicemia, alteraciones metabólicas, fiebre o infección, un trauma severo cerebral o hipertensión intracraneal. Simultáneamente, y esta palabra quiero recalcar, simultáneamente a los pasos de arriba, si es que ya se llegó al diagnóstico, hay que dar la primera dosis de benzodiazepinas y de medicación anticonvulsiva. Recuerden, las benzodiazepinas detienen la actividad convulsiva y los antiepilépticos previenen la recurrencia. Entonces, si es que tenemos la vía intravenosa disponible, damos la primera dosis de benzodiazepinas como lorazepam o diazepam en una de las vías. En otra de las vías, porque son dos, vamos a dar la medicación anticonvulsiva, levetiracetam, fenitoína, fosfenitoína o valproato. Si es que no tenemos disponible la vía intravenosa dentro de 3 minutos de que ya diagnosticamos el paciente con estatus epiléptico, vamos a dar una dosis intramuscular de midazolam. También puede ser útil una dosis rectal de diazepam y continuamos con los esfuerzos para establecer una vía intravenosa. Damos de igual manera la primera dosis de la medicación anticonvulsiva en cuanto ya logremos la vía intravenosa o la vía intraósea. Entonces continuamos. Bien, volvemos a evaluar al paciente. Si es que la actividad convulsiva persiste a pesar del tratamiento apropiado, a los 5 a 10 minutos damos una segunda dosis de benzodiazepinas. Si es que la convulsión persiste a pesar del tratamiento de la segunda dosis de benzodiazepinas a los 10 a 15 minutos, vamos a consultar con un neurólogo y a realizar un electroencefalograma. Si es que la actividad convulsiva persiste a pesar de la segunda dosis a los 15 a 30 minutos, si es que se dio eh, fosfenitoína o fenitoína previamente, tenemos que dar una dosis adicional, como había mencionado antes, de 5 a 10 miligramos por kilogramo, puesto que recordemos que la dosis cumulativa máxima es de 30 miligramos por kilogramo. O dar una medicación anticonvulsiva si no se dio previamente. Hay que preparar al paciente para ser transferido a la unidad de cuidados intensivos con capacidad de
electroencefalograma continuo. Hay que además preparar al paciente para una intubación de rápida secuencia y ventilación mecánica si es que no ha sido ya intubado. Bien, continuamos. Si es que la convulsión, si es que el estatus convulsivo persiste después de los 30 minutos, recordemos que esto ya es un estatus epiléptico refractario. Intubación, ventilación mecánica, monitoreo con electroencefalograma continuo. Iniciamos la infusión de midazolam, que es la preferida, propofol o pentobarbital para controlar las convulsiones. Eh, el manejo hemodinámico será de acuerdo a lo que necesite el paciente. Hay que mantener niveles terapéuticos de la medicación anticonvulsiva y en segundo lugar es importante titular la dosis o la infusión o la velocidad de infusión para alcanzar su presión electroclínica, es decir, su presión tanto clínicamente, lo que nosotros estamos viendo, como en el electroencefalograma. No tenemos que tener actividad convulsiva en el electroencefalograma por 24 a 48 horas. Bien, en todos estos casos, si es que la convulsión se detuvo, dependiendo del paso en el cual nos encontremos, vamos a continuar con el monitoreo cardiorrespiratorio hasta que el paciente se haya recuperado por completo. Vamos a volver a realizar una evaluación neurológica porque en estos casos puede ser más reveladora que con el paciente inconsciente. Vamos a tener un monitoreo con electroencefalograma continuo y neuroimagen para evaluar actividad eléctrica no convulsiva, epiléptica no convulsiva, que puede darse en algunos casos. Puede que el paciente, ¿en qué casos vamos a sospechar? Por ejemplo, un paciente ya está aparentemente en estatus, en la fase postictal y no recupera al 100% la conciencia. Después vamos al electroencefalograma y encontramos que persiste la actividad convulsiva. Entonces, por eso es importante. Y realizar exámenes diagnósticos adicionales si es que lo amerita, de acuerdo a los hallazgos clínicos. Bien, entonces eso es lo que respecta a al tratamiento del estatus epiléptico convulsivo generalizado. Ahora, rápidamente, con el estatus epiléptico no convulsivo, ¿cómo lo manejamos? Bien, eh, el manejo farmacológico va a ser básicamente el mismo que el convulsivo generalizado para el estatus epiléptico focal motor. Por ejemplo, si es que se debe a que el paciente desarrolló, por ejemplo, un estado hiperglicémico hiperosmolar, primero es tratar la causa de base y vamos a administrar la benzodiazepina si es que la convulsión no cesa con la corrección de la glicemia. Eso es importante. Si es que el paciente está diagnosticado con una epilepsia parcial continua, puede que las benzodiazepinas no lleguen a controlar por completo la convulsión, pero sí previenen generalización. En estos casos suele considerarse el manejo quirúrgico. Y aquí les dejo un video que les voy a poner en la descripción de cómo luce una epilepsia parcial continua. Para el estatus epiléptico mioclónico, hay que diferenciarlo en benigno y severo. Benigno, por ejemplo, en pacientes con epilepsia mioclónica juvenil. El manejo inicial es con lorazepam, diazepam o midazolam, tal cual como el convulsivo generalizado. Y la segunda línea es valproato o levetiracetam, pero en estos casos no se considera fenitoína, carbamazepina, lacosamida u oxcarbazepina, puesto que pueden exacerbar la convulsión del paciente. Estatus epiléptico mioclónico severo, principalmente pacientes con Lennox-Gastaut o síndrome de Dravet. El manejo va a ser igual al estatus epiléptico convulsivo generalizado y requiere monitoreo continuo con electroencefalograma, debido a que las crisis convulsivas, aquí falta un poco de información, no convulsivas suelen ser difíciles de evidenciar clínicamente, entonces requieren el electroencefalograma. Bien, entonces ya en cuanto a la recuperación del paciente, cuando ya se encuentra en el estado postictal, ¿cómo tenemos que evaluar al paciente?
Bien, primero tener en consideración que la recuperación del estatus epiléptico convulsivo generalizado suele ser de 10 a 20 minutos, es decir, en ese tiempo el paciente suele ya recuperar la conciencia, suele estar estable. ¿Qué factores pueden prolongar la recuperación? Medicación con efecto sedativo prolongado como los barbitúricos y que el paciente esté desarrollando una crisis no convulsiva, que va a ser observable en el electroencefalograma. ¿Qué necesitamos? Como mencioné antes, evaluar nuevamente, realizar un examen neurológico para tratar de buscar déficits focales, asimetría sugestiva y asimetría que nos pueda sugerir la causa etiológica de la convulsión del paciente. El electroencefalograma, ¿cuándo va a estar indicado? Primer episodio convulsivo, paciente con epilepsia diagnosticada con recuperación inapropiada. Aquí nos estamos refiriendo a un electroencefalograma realizado después, cuando el paciente ya esté en el estado postictal. Neuroimagen en todo paciente con primer episodio con sospecha de inicio focal, que haya sido una convulsión no provocada o con una recuperación inapropiada. Si es que se sospecha un evento agudo, ya que pueda comprometer la vida del paciente, en primer lugar vamos a considerar un ataque y una resonancia magnética cuando, por ejemplo, ya se evalúe en el paciente ambulatorio para una posible epilepsia. Punción lumbar va a estar indicada si es que se sospecha infección o algún proceso leptomeningio, como alguna metástasis en las meninges. Entonces, eso sería todo en cuanto a la evaluación y el manejo del estatus epiléptico. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas.